Cordial saludo, docente Miguel Ángel y compañeros. Soy Carmen Emilia Galvis Loaiza, estudiante de sexto semestre de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. Las disciplinas de archivo, bibliotecología y documentación están profundamente interrelacionadas, ya que se centran en la gestión de la información, aunque comparten el objetivo común de organizar y preservar el conocimiento. Cada una tiene un enfoque particular. Los archivos se centran en la preservación y gestión de documentos históricos y administrativos. La bibliotecología se enfoca en la organización, acceso y promoción de colecciones de libros y otros recursos de información, y la documentación abarca gestión de documentos y la creación de sistemas de información que facilitan el acceso al conocimiento. El profesional de la información, ya sea archivista, bibliotecólogo o documentalista, juega un papel clave en la sociedad al asegurar que la información está organizada, preservada y sea accesible para todos. Estos profesionales trabajan para garantizar que el conocimiento no se pierda y que las personas puedan acceder a la información que necesitan para tomar decisiones informadas. La colaboración interdisciplinaria entre las áreas es crucial para asegurar un acceso más amplio y equitativo a la información. Al trabajar juntos, archivistas, bibliotecólogos y documentalistas pueden contribuir a una sociedad más informada, donde el conocimiento es compartido y utilizado para el beneficio común. Para abordar la relación entre la teoría lingüística de Noam Chomsky y los problemas documentales contemporáneos, es esencial entender la distinción que Chomsky hace entre competencia y actuación en el contexto documental. La competencia documental se refiere al conocimiento y habilidades que los profesionales deben tener para organizar y estructurar información de manera efectiva. Esto incluye desde la clasificación y etiquetado hasta la creación de metadatos. Por otro lado, la actuación documental se centra en cómo estos conocimientos se aplican a la práctica y cómo los usuarios interactúan con la información. Este enfoque subraya la importancia de no solo crear sistemas documentales eficientes, sino también en asegurar que estos sistemas sean accesibles y útiles para los usuarios finales. Otro concepto clave de la teoría de Chomsky es la gramática generativa, que en el ámbito documental se puede relacionar con la estructuración de documentos. Aquí Chomsky distingue entre estructura profunda y superficial. La estructura profunda representa el significado subyacente de un documento, mientras que la estructura superficial se refiere a cómo se presenta esta información para facilitar su comprensión en la gestión documental. Esta distinción es crucial para crear sistemas de información que no solo sean coherentes y lógicos en su organización interna, sino también claros y comprensibles para el usuario. Además, la teoría, principios y parámetros de Chomsky pueden aplicarse a la creación de normas universales para la organización de la información, mientras que permite la adaptación a contextos específicos como bibliotecas digitales y archivos locales. Chomsky también introduce la idea de la recursividad en la gramática, que puede ser aplicada a la estructura de documentos mediante el uso de estructuras jerárquicas. Estas estructuras permiten una navegación modular y una fácil accesibilidad a diferentes capas de la información dentro de un modelo o sistema de información. En la práctica, esto podría traducirse en sistemas de organización documental que facilitan la recuperación de información de manera intuitiva, ayudándonos a los usuarios a encontrar lo que necesitan rápidamente. Asimismo, Chomsky enfatiza en la importancia de los procesos cognitivos en el procesamiento del lenguaje, lo que sugiere que las interfaces documentales deben diseñarse teniendo en cuenta cómo las personas procesan la información para mejorar la usabilidad y la eficiencia. Finalmente, las críticas de Chomsky a la manipulación de la información y a la narrativa oficial son relevantes en el ámbito documental, especialmente en la relación con la transparencia y acceso a la información. Chomsky nos invita a evaluar críticamente los documentos y la información para asegurar que no solo se presenten con sesgos de poder o simplificaciones ideológicas. Esto se traduce en la necesidad de implementar mecanismos de verificación que aseguren la autenticidad y la imparcialidad en la documentación. Además, se deben desarrollar políticas robustas de privacidad y seguridad para proteger la información contra accesos no autorizados y usos indebidos.
Así, la teoría de Chomsky no solo es relevante para el análisis lingüístico, sino que también ofrece un marco para abordar los desafíos contemporáneos en la legislación de información y la documentación. Hitos importantes en la legislación documental. La legislación documental en Colombia establece normas que regulan la gestión de diferentes tipos de documentos, desde los administrativos hasta los históricos y culturales. Su objetivo es asegurar la correcta preservación y acceso a la información. Se basa en principios como la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la preservación del patrimonio documental. Estos principios son esenciales para garantizar derechos y promover una sociedad justa. La legislación documental es clave para garantizar derechos fundamentales, luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia en un marco legal sólido que asegura que los documentos sean gestionados de manera adecuada y estén disponibles para la ciudadanía. La Constitución Política de 1991 y el Archivo General de la Nación garantizan el derecho al acceso a la información y la protección de datos. El Archivo General de la Nación es la entidad encargada de gestionar y preservar el patrimonio documental, coordinándose con otras instituciones para cumplir con la legislación. La Constitución Política de 1991 y la Ley 594 del 2000 son fundamentales en la protección del patrimonio cultural y documental del país y en administrar los archivos. La Constitución Política de 1991 establece un marco legal robusto para la protección del patrimonio cultural, incluyendo los archivos, en particular el Archivo 72 de la Constitución garantiza la protección del todo patrimonio cultural de la nación, lo que abarca los documentos y archivos que poseen valor histórico, cultural o científico. Este artículo establece que los estados son responsables de conservar, salvaguardar y restaurar el patrimonio cultural, lo que incluye los documentos que constituyen la memoria histórica del país. La Ley 47 de 1920 es un hito importante en la historia legislativa de Colombia, ya que fue una de las primeras normativas que sentaron las bases para la organización y conservación de los archivos públicos en el país. La ley reconoce y garantiza el derecho de todas las personas a acceder a la información pública sin necesidad de justificar su interés. Establece que la información en poder de las entidades públicas de carácter público y, por tanto, debe ser accesible para todos los ciudadanos, salvo algunas excepciones claramente definidas, por ejemplo, información reservada por razones de seguridad nacional o datos personales sensibles. También tenemos la ISO 15489 del 2001. La norma define la gestión de documentos como el campo de administración responsable del control y la gobernanza de documentos en una organización, desde su creación o recepción hasta su disposición final. Aplica a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño o sector y es relevante tanto para documentos físicos como electrónicos. Ella cuenta con 4 principios fundamentales. El primero es la autenticidad. Los documentos deben ser auténticos, es decir, se debe poder probar que son lo que dicen ser, que fueron creados o enviados por la persona que se supone y que han sido creados en el momento indicado. El segundo es la fiabilidad. Los documentos deben de ser fiables, reflejando con precisión las transiciones, actividades o hechos que documentan. El tercero es la integridad. Y la integridad de un documento debe ser preservada, asegurando que esté completo y que no haya sido alterado de manera no autorizada. Y el cuarto es la utilidad. Los documentos deben ser accesibles y útiles, manteniéndose en un formato que permita su recepción y uso eficiente. Y otra de las normas que tenemos es la ISO 3300, que es una norma internacional que forma parte de la serie de normas sobre gestión de documentos, conocida como Sistema de Gestión para los Documentos. Esta norma establece los requisitos y directrices para implementar un sistema de gestión de documentos que sea eficaz y eficiente, asegurando la integridad, autenticidad, fiabilidad y usabilidad de los documentos a lo largo de su ciclo de vida. En Colombia, la influencia de la ISO 30300 se refleja en la adopción de buenas prácticas en la gestión documental y la implementación de sistemas de gestión de documentos en las organizaciones públicas y privadas. La norma ha impulsado la digitalización y modernización de la gestión documental en Colombia, promoviendo el uso de tecnologías para asegurar que los documentos sean accesibles, confiables y estén protegidos contra el deterioro y la pérdida.
Los elementos de Estado, como el territorio de la población, el gobierno y la soberanía, son fundamentales en gestión documental. El territorio determina la jurisdicción para la creación y conservación de documentos. La población genera la información que el Estado debe administrar y el gobierno, a través de sus poderes, es responsable de organizar y preservar estos documentos, asegurando que se reflejen fielmente la soberanía del Estado. La soberanía garantiza que la documentación estatal se maneje de acuerdo con normas internas sin intervención externa, asegurando la integridad de la información. Los fines del Estado, como el orden, seguridad, el bienestar social y la justicia, guían la creación y gestión de documentos. La documentación es esencial para mantener el orden y la seguridad, registrando decisiones y acciones gubernamentales. Además, promueve el bienestar social al asegurar el acceso a la información y a la transparencia en políticas públicas. La estructura del Estado en niveles nacional, regional y local también influyen en la gestión documental, ya que cada nivel genera, administra y conserva documentos relevantes para sus jurisdicciones, garantizando que la información esté disponible y organizada de manera efectiva para su consulta y preservación. La pirámide de Kelsen representa la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico en Colombia, donde cada norma deriva de su validez de una superior. En la cúspide está la Constitución política, la norma suprema que establece derechos fundamentales y la estructura del Estado. Le siguen los tratados internacionales, especialmente en derechos humanos, que pueden prevalecer sobre la legislación nacional, luego las leyes emitidas por el Congreso y los decretos del Poder Ejecutivo que desarrollan estas leyes. En la base se encuentran las ordenanzas y acuerdos municipales y las resoluciones y circulares que regulan aspectos específicos dentro de su jurisdicción. En la gestión documental, la pirámide de Kelsen es crucial para asegurar el cumplimiento legal y la coherencia en la interpretación de normas. Cada documento generado debe alinearse con esta jerarquía para ser válido y cumplir con los requisitos legales. En Colombia, esto garantiza que las prácticas administrativas y judiciales respetan la estructura normativa, protegiendo la integridad del sistema jurídico. La relevancia de esta jerarquía es evidente en que, cómo se organiza la documentación, asegurando que toda información se maneje conforme al marco legal establecido. Gobierno abierto en Colombia. El gobierno abierto es un enfoque de gobernanza que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. En Colombia, estas políticas se han implementado para mejorar la rendición de cuentas y la eficacia gubernamental, facilitando el acceso a la información pública e involucrando activamente a los ciudadanos en la toma de decisiones. El marco normativo que sustenta el gobierno abierto en Colombia incluye la Ley 1712 del 2014, que garantiza el derecho al acceso a la información pública, y el Decreto 1081 de 2015, que establece lineamientos para la política de gobierno abierto en el país. Legislación documental en Colombia. La Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia del Derecho de Acceso a la Información Pública, es un pilar fundamental en la legislación documental de Colombia. Esta ley garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a la información pública, promoviendo la transparencia en la gestión documental. Complementando esta legislación, el Decreto 1081 del 2015 establece directrices adicionales para asegurar que la información sea accesible, confiable y esté bien organizada. Estos marcos normativos reflejan el compromiso de Colombia con la transparencia y la protección del derecho a la información. La transformación digital es el proceso mediante el cual las organizaciones integran tecnologías digitales en todas sus áreas, cambiando la manera en que operan y entregan valor. En Colombia, la transformación digital está respaldada por normativas como la Ley 1581 del 2012, que regula la protección de datos personales, y la Ley 1341 del 2009, que establece los principios para el desarrollo de la sociedad de la información. Este proceso implica no solo la implementación de herramientas digitales, sino también la reingeniería de procesos para mejorar la eficiencia y la adaptación de la cultura organizacional a las nuevas tecnologías. Iniciativas gubernamentales para la gestión documental. En Colombia, diversas iniciativas gubernamentales han sido diseñadas para regular la administración, conservación y acceso a documentos.
tanto en formato físico como digital. La Ley 594 del 2000, también conocida como la Ley General de Archivos, establece un marco fundamental para la gestión documental en el país, definiendo directrices claras para la organización y conservación de documentos en entidades públicas, y la Ley 1712 del 2014 refuerza estos principios al promover la transparencia en gestión documental, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a la información pública de manera eficiente y oportuna. Estructura de las políticas documentales. Las políticas documentales en Colombia se estructuran en torno a varios pilares clave. La digitalización fomenta la conversión de documentos físicos a formatos digitales, facilitando su acceso y conservación. La archivística establece normas para la organización y preservación de archivos históricos y administrativos. La transparencia y rendición de cuentas aseguran que los documentos gubernamentales están accesibles al público. Y finalmente, la preservación se enfoca en la conservación a largo plazo de documentos de valor histórico y legal, garantizando su disponibilidad para futuras generaciones.